En un tribunal donde cada palabra pesaba como una sentencia, un niño de 7 años se levantó, señaló con su pequeño dedo y gritó 4 palabras que dejaron al juez helado. «No es mi mamá». El silencio que siguió fue absoluto, y lo que pasó después cambió el rumbo de un caso que había mantenido a una ciudad en vilo. Esta es la historia de Lucas, un niño cuya valentía destapó un secreto que llevaba años oculto. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará llorar y te recordará que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Era una mañana gélida de noviembre, de 2024 en una ciudad pequeña donde todos se conocían. El tribunal estaba lleno, con el aire cargado de tensión. Periodistas tomaban notas, vecinos susurraban entre sí, y familiares contenían las lágrimas mientras esperaban el desenlace de un caso que había sacudido a la comunidad. En el banquillo de los acusados estaba Valeria, una mujer de 35 años con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, acusada de secuestrar a Lucas, un niño que había desaparecido 3 años antes, cuando tenía apenas 4 años. Frente a ella, el juez Morales, un hombre de mirada seria y voz firme, presidía la audiencia con una autoridad que imponía respeto. En la primera fila, Lucas, un pequeño de 7 años con cabello castaño y ojos grandes, estaba sentado junto a una trabajadora social, mirando al suelo con una expresión que mezclaba confusión y miedo. Lucas había sido encontrado 3 meses atrás en una casa sencilla a las afueras de la ciudad. La policía había actuado tras recibir un aviso anónimo que los llevó directamente a Valeria, quien insistía en que Lucas era su hijo biológico. Según su versión, lo había escondido para protegerlo de un padre violento que, según los registros, nunca existió. Sin embargo, las pruebas de ADN fueron contundentes. Valeria no tenía ningún lazo biológico con Lucas. La investigación reveló que el niño era en realidad el hijo de Ana y Roberto Díaz, una pareja que había reportado su desaparición en 2021. Lucas había sido arrancado de sus vidas mientras jugaba en un parque con su hermana mayor, Daniela, quien nunca se perdonó por haberlo perdido de vista ese día. Ana y Roberto estaban presentes en la sala, sentados al fondo, tomados de la mano con los rostros marcados por el dolor y la esperanza. Habían pasado 3 años buscando a su hijo sin descanso. Habían recorrido hospitales, comisarías y pueblos vecinos, pegado carteles con la foto de Lucas y ofrecido entrevistas en televisión, rogando por cualquier pista que los llevara a él. Habían gastado todos sus ahorros contratando detectives privados. Habían organizado vigilias y creado una página en redes sociales dedicada a encontrar a Lucas, pero cada pista los llevaba a un callejón sin salida. La desaparición de su hijo los había cambiado profundamente. Ana dejó de trabajar como maestra porque no podía concentrarse, y Roberto, que era carpintero, apenas salía de su taller, donde pasaba horas mirando fotos de Lucas mientras tallaba pequeños juguetes que nunca llegaría a darle. Cuando la policía les informó que habían encontrado a Lucas, sintieron que podían volver a respirar. Pero la alegría vino acompañada de un nuevo temor. Lucas había estado con Valeria durante 3 años, y aunque ella no era su madre, el niño parecía haber formado un vínculo con ella. La trabajadora social asignada al caso, Mariana, había explicado que Lucas estaba confundido. A veces llamaba mamá a Valeria, pero otras veces se mostraba distante, como si algo lo asustara. Mariana había trabajado con Lucas en sesiones semanales, intentando entender su estado emocional. Notó que el niño tenía pesadillas recurrentes y que a menudo se negaba a hablar de su vida con Valeria, como si temiera las consecuencias de hacerlo. El día del juicio, Ana y Roberto llegaron al tribunal con el corazón en un puño. Habían visto a Lucas brevemente después de que lo encontraran, pero las visitas estaban supervisadas y limitadas por el proceso legal. En esos encuentros, Lucas los miraba con curiosidad, pero también con desconfianza. No los reconocía como sus padres, o al menos no lo demostraba. Ana había intentado cantarle la canción que siempre le cantaba antes de dormir. «Estrellita, ¿dónde estás? Zrenia,
pero Lucas se había quedado en silencio, mirándola con ojos confundidos. Daniela, que ahora tenía 12 años, también estaba allí, aferrada a un pequeño oso de peluche que había sido de Lucas, con la esperanza de que él lo reconociera. El juicio llevaba 2 horas en curso, y la tensión en la sala era palpable. El juez Morales había escuchado los testimonios de los policías que encontraron a Lucas. El oficial Gómez, quien lideró la operación, explicó cómo habían irrumpido en la casa de Valeria tras el aviso anónimo. Encontraron a Lucas jugando en el patio trasero, aparentemente sano, pero con una mirada que no encajaba con la de un niño de su edad. Valeria había intentado huir con él al ver a la policía, pero fue detenida rápidamente. El oficial también mencionó que la casa estaba llena de fotos de Lucas, pero no había documentos que respaldaran la afirmación de Valeria de que era su hijo. Además, encontraron un cuarto pequeño con un candado en la puerta, algo que levantó sospechas inmediatas. Luego, el juez escuchó a los peritos que realizaron las pruebas de ADN. La doctora Ramírez, una genetista forense, confirmó que las muestras de Lucas coincidían con las de Ana y Roberto, mientras que no había ningún vínculo con Valeria. También mencionó que habían encontrado rastros de medicamentos sedantes en el sistema de Lucas cuando fue examinado, lo que sugería que podría haber sido drogado en algún momento, probablemente para mantenerlo bajo control. Ese detalle hizo que Ana y Roberto sintieran un nudo en el estómago. ¿Qué clase de vida había tenido su hijo durante esos 3 años? Los vecinos de Valeria también testificaron, describiéndola como una mujer solitaria que rara vez salía de casa. Una vecina, la señora Clara, dijo que a veces escuchaba llantos provenientes de la casa, pero que Valeria siempre le decía que Lucas era un niño difícil, que hacía berrinches. Otro vecino mencionó que había visto a un hombre desconocido visitando la casa de Valeria en varias ocasiones. Un hombre alto que siempre llegaba de noche y se iba rápidamente. Ese detalle intrigó al juez, quien pidió a la policía que investigara más a fondo la identidad de ese hombre. Después de los testimonios iniciales, el juez permitió que Valeria hablara en su defensa. Ella, con la voz entrecortada y las manos temblorosas, repitió su historia. Afirmó que Lucas era su hijo, que lo había escondido para protegerlo de un padre violento y que lo amaba más que a su propia vida. Su abogado presentó pruebas que intentaban respaldar su versión. Fotos de Lucas en cumpleaños, en días de campo y en Navidad, siempre sonriendo junto a Valeria. Había una foto en particular que llamó la atención de todos. Lucas, con un pastel de chocolate frente a él, soplando las velas mientras Valeria lo abrazaba. Ella lloraba mientras hablaba, y su dolor parecía tan genuino que algunos en la sala comenzaron a dudar. ¿Y si había un error? ¿Y si de alguna manera Valeria estaba diciendo la verdad? Ana y Roberto escuchaban desde el fondo, sintiendo que cada palabra de Valeria era un golpe directo al corazón. Las fotos que mostraba el abogado eran un recordatorio cruel de todo lo que se habían perdido. Los cumpleaños de Lucas, sus primeros días de escuela, las noches leyéndole cuentos antes de dormir. Ana apretaba la mano de Roberto con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, susurrándole que todo iba a estar bien, aunque ella misma apenas podía contener el llanto. Daniela, sentada junto a ellos, miraba las fotos con lágrimas en los ojos, recordando cómo ella y Lucas solían jugar juntos en el parque, cómo él siempre le pedía que lo empujara en el columpio. Ahora, verlo en esas imágenes con otra mujer era como perderlo de nuevo. El juez Morales, tras escuchar a Valeria, llamó a la trabajadora social para que diera su testimonio. Mariana, una psicóloga infantil que había trabajado con Lucas desde que fue encontrado, se acercó al estrado con un informe en las manos. Explicó que Lucas mostraba signos de estrés y confusión emocional. Dijo que el niño parecía tenerle cariño a Valeria, pero también había momentos en los que se mostraba retraído, como si temiera decir algo que no debía. Mariana mencionó que Lucas había hecho dibujos inquietantes en sus sesiones.
una casa con ventanas enrejadas, un hombre alto y oscuro que lo miraba desde lejos, y una mujer que lloraba mientras lo abrazaba con fuerza. La psicóloga creía que Lucas estaba procesando un trauma, pero no podía determinar cuánto de eso era real y cuánto era producto de su imaginación. Mariana también compartió que Lucas había mencionado recuerdos fragmentados de su vida antes de vivir con Valeria. Hablaba de una mujer que le cantaba una canción sobre estrellas y olía a flores, de un hombre que lo cargaba en sus hombros, y de una niña que jugaba con él a las escondidas. Esos recuerdos coincidían con la vida que Lucas había tenido con Ana, Roberto y Daniela, pero el niño no parecía entender del todo su significado. Mariana explicó que Lucas había sido condicionado por Valeria para creer que ella era su madre, y que el miedo a represalias lo había mantenido en silencio durante mucho tiempo. El juez tomó notas con expresión seria, sin dejar entrever sus pensamientos. Luego, miró a Lucas, y con un tono más suave del que había usado hasta ese momento, le preguntó si quería decir algo. La sala quedó en completo silencio. Lucas, que había estado mirando al suelo durante todo el juicio, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, grandes y llenos de emociones que un niño de su edad no debería conocer, se encontraron con los del juez. Mariana, la trabajadora social, se inclinó hacia él y le susurró algo al oído, animándolo con una sonrisa amable. Lucas asintió con timidez, se puso de pie y caminó hacia el centro de la sala. El corazón de todos parecía detenerse. Lucas, pequeño y frágil en su camisa azul, miró a Valeria que lo observaba con una mezcla de esperanza y terror, y luego al juez. Abrió la boca, pero al principio no salió ningún sonido. El juez, con paciencia, le dijo que no tuviera miedo, que podía hablar cuando estuviera listo. Y entonces, Lucas, con una voz que temblaba pero que resonó en toda la sala, gritó: «¡No es mi mamá!». El eco de sus palabras llenó el tribunal, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. El juez Morales, un hombre conocido por su compostura, se quedó helado, con los ojos abiertos de par en par, mientras Valeria dejaba escapar un sollozo desgarrador. Ana y Roberto, desde el fondo, sintieron que el tiempo se detenía. Ana dejó escapar un gemido, cubriéndose la boca con las manos, mientras Roberto la abrazaba con fuerza. Las lágrimas corrían por sus rostros, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Las palabras de Lucas eran la confirmación que habían esperado durante tanto tiempo. Su hijo sabía, en el fondo, que ellos eran su verdadera familia. Daniela, con el oso de peluche aún en sus manos, sonrió entre lágrimas, susurrando: «Lo sabía, lo sabía». Pero también había dolor en ese momento, porque podían ver el miedo y la confusión en el rostro de Lucas. ¿Qué le había hecho Valeria durante esos 3 años para que tuviera tanto miedo de hablar? Valeria, por su parte, se derrumbó. Cayó de rodillas en el banquillo de los acusados, sollozando y gritando que Lucas era su hijo, que lo amaba, que no podía vivir sin él. Su abogado intentó calmarla, pero ella estaba fuera de control, repitiendo una y otra vez: «Es mi hijo, es mi hijo». El juez Morales, recuperando la compostura, golpeó el mazo con fuerza y ordenó que se hiciera silencio. Luego, se dirigió a Lucas con una voz que intentaba ser tranquila, aunque todos podían notar el impacto que las palabras del niño habían tenido en él. «Lucas», dijo el juez, inclinándose ligeramente hacia adelante, «quiero que me digas por qué dices eso. ¿Por qué crees que ella no es tu mamá?». La sala contuvo el aliento, esperando la respuesta del niño. Lucas, con los ojos llenos de lágrimas, miró al juez y luego a Valeria. Su pequeño cuerpo temblaba, pero su voz, aunque débil, fue clara. «¿Por qué me lo dijo?», susurró. «¿Quién te lo dijo?», preguntó el juez frunciendo el ceño. Lucas respiró hondo, como si estuviera juntando todo el valor que le quedaba, y respondió: «Mi mamá de verdad, la que canta». Esas palabras fueron como un rayo que atravesó la sala. Ana, al escuchar lo de «la que canta»,
Sintió que el corazón se le detenía. Ella siempre le había cantado a Lucas antes de dormir, una canción que su propia madre le cantaba cuando era niña. Estrellita, ¿dónde estás? Era una tradición que había comenzado desde que Lucas era un bebé, y que Daniela también recordaba con cariño. Que Lucas mencionara eso significaba que, a pesar de los 3 años separados, aún guardaba recuerdos de su verdadera familia, recuerdos que Valeria no había podido borrar. Roberto, al escuchar las palabras de su hijo, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Por primera vez en 3 años, sintió que podrían recuperar a su hijo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El juez Morales pidió un receso inmediato. La sala estalló en murmullos mientras los presentes intentaban procesar lo que acababan de escuchar. Lucas fue llevado a una sala privada con Mariana, la trabajadora social, para que pudiera calmarse. Mientras tanto, el juez se reunió con los abogados de ambas partes en su despacho. Estaba claro que la declaración de Lucas había cambiado el rumbo del caso. Pero aún había muchas preguntas sin responder. ¿Qué había pasado realmente durante esos 3 años? ¿Qué le había hecho Valeria a Lucas para que tuviera tanto miedo de hablar hasta ese momento? Y sobre todo, ¿quién era el hombre misterioso que los vecinos habían visto visitando la casa de Valeria? En la sala privada, Mariana se sentó con Lucas y le ofreció un vaso de agua. El niño estaba visiblemente agotado, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Mariana, con voz suave, le preguntó si quería hablar más sobre su mamá de verdad. Lucas asintió lentamente y comenzó a hablar, aunque sus palabras salían entrecortadas. Dijo que recordaba a una mujer que le cantaba una canción sobre estrellas y que esa mujer siempre olía a flores. También recordaba a un hombre que lo cargaba en sus hombros y le hacía cosquillas, y a una niña que jugaba con él a las escondidas. Esos recuerdos eran fragmentos de su vida con Ana, Roberto y Daniela. Pero para Lucas eran como pedazos de un sueño que no podía entender del todo. Mariana tomó notas mientras Lucas hablaba, y luego le preguntó si recordaba cómo había llegado a vivir con Valeria. Lucas frunció el ceño, como si intentara recordar algo que le dolía. Dijo que un día estaba en un parque, jugando con una pelota, cuando un hombre alto lo tomó de la mano y lo llevó a un auto. No recordaba mucho más, solo que después despertó en una casa que no conocía, y que Valeria estaba allí, diciéndole que ella era su mamá. Lucas dijo que al principio lloraba mucho y pedía a su mamá de verdad, pero que Valeria se enojaba y le decía que no debía hablar de eso. A veces lo encerraba en un cuarto oscuro si lloraba demasiado, y eso lo asustaba mucho. También mencionó que el hombre alto volvía a veces, y que Valeria parecía tenerle miedo. Mariana sintió un nudo en el estómago al escuchar el relato de Lucas. Estaba claro que el niño había sido víctima de un trauma profundo, y que Valeria había usado el miedo para controlarlo. También estaba preocupada por la mención del hombre alto. ¿Era él quien había secuestrado a Lucas? ¿Estaba Valeria actuando sola o había más personas involucradas? Decidió que era crucial que Lucas tuviera un espacio seguro para procesar todo lo que había vivido, pero también sabía que su testimonio podía ser clave para el caso. Con el permiso del juez, Mariana llevó a Lucas de vuelta a la sala para que continuara hablando, asegurándole que nadie le haría daño. Cuando el juicio se reanudó, el juez Morales permitió que Mariana compartiera lo que Lucas le había contado. La sala escuchó en silencio mientras la psicóloga describía el secuestro, el encierro y el miedo que Lucas había sentido durante esos 3 años. Habló del cuarto oscuro donde Valeria lo encerraba, de las visitas del hombre alto que asustaban a Lucas, y de cómo Valeria le había dicho una y otra vez que ella era su única mamá, prohibiéndole hablar de su vida anterior. Ana y Roberto no podían contener las lágrimas al imaginar el sufrimiento de su hijo. Daniela, que había estado en silencio hasta ese momento, sollozó al escuchar cómo su hermano había sido tratado, aferrándose al oso de peluche como si pudiera protegerlo a la distancia. Valeria, por su parte, se veía cada vez más derrotada. Su abogado intentó argumentar que Lucas estaba confundido,
que sus recuerdos no eran fiables debido a su edad y al trauma. Pero el juez ya no parecía convencido por la versión de Valeria. Durante el receso, la policía había avanzado en la identificación del hombre alto que los vecinos habían visto. Un informe llegó al tribunal justo antes de que se reanudara la sesión. Las huellas dactilares encontradas en la casa de Valeria coincidían con las de un hombre llamado Carlos Méndez, un conocido traficante de personas que había estado bajo investigación durante años, pero que siempre había logrado evadir a las autoridades. El juez llamó a Valeria al estrado de nuevo y le preguntó directamente si conocía a Carlos Méndez. Valeria, con el rostro cubierto de lágrimas, negó con la cabeza al principio, pero el juez le mostró el informe de las huellas dactilares y le advirtió que mentir en ese momento solo empeoraría su situación. Después de un largo silencio, Valeria rompió en llanto y confesó. Admitió que había perdido un hijo propio años atrás, un bebé que murió poco después de nacer. El dolor de esa pérdida la había consumido. Y cuando conoció a Carlos Méndez a través de un conocido, él le ofreció conseguirle un hijo. Méndez le había dicho que podía encontrarle un niño que nadie reclamaría. Y aunque Valeria sabía que era ilegal, su desesperación por ser madre la cegó. Valeria explicó que Méndez le había entregado a Lucas a cambio de una suma de dinero que ella había pagado con sus ahorros. Dijo que al principio, Lucas lloraba todo el tiempo y pedía a su mamá, pero que ella hizo todo lo posible para que se sintiera querido. Admitió que lo había encerrado en el cuarto oscuro cuando no podía controlar sus llantos, pero juró que nunca quiso hacerle daño. También confesó que Méndez seguía visitándola de vez en cuando, exigiendo más dinero a cambio de no delatarla. Esas visitas eran las que asustaban a Lucas, porque Méndez a menudo lo miraba de una manera que lo ponía nervioso. El juez Morales escuchó la confesión en silencio, pero su expresión era de profundo desprecio. Declaró a Valeria culpable de secuestro y ordenó su arresto inmediato. También emitió una orden de captura contra Carlos Méndez, quien fue arrestado 2 días después en un pueblo cercano, enfrentando cargos por tráfico de personas y secuestro. El juez dictaminó que Lucas fuera devuelto a Ana y Roberto de inmediato, con la recomendación de que recibiera apoyo psicológico para sanar las heridas de los últimos 3 años. Cuando el mazo del juez golpeó, la sala estalló en aplausos y lágrimas. Ana y Roberto corrieron hacia Lucas, quien, al verlos, pareció reconocerlos por primera vez. Ana lo abrazó con fuerza, cantándole al oído. «Estrellita, ¿dónde estás?» «Zrenia», mientras Roberto los envolvía a ambos en un abrazo. Daniela se unió al abrazo, dándole a Lucas el oso de peluche que había guardado para él durante tanto tiempo. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación para la familia Díaz. Lucas comenzó terapia con Mariana, quien lo ayudó a procesar su trauma y a reconectar con sus padres y su hermana. Al principio, Lucas tenía pesadillas casi todas las noches, soñando con el cuarto oscuro y con el hombre alto que lo miraba. A veces, se despertaba gritando, y Ana y Roberto corrían a su habitación para calmarlo, abrazándolo hasta que se volvía a dormir. Mariana trabajó con Lucas en técnicas para manejar su ansiedad, y poco a poco, las pesadillas se hicieron menos frecuentes. También ayudó a la familia a reconstruir su vínculo, organizando actividades que les permitieran crear nuevos recuerdos juntos. Ana y Roberto se dedicaron por completo a hacer que Lucas se sintiera seguro y amado. Decoraron su habitación con colores brillantes y colgaron dibujos que Lucas hacía en terapia. Cada noche, Ana le cantaba, «Estrellita, ¿dónde estás?» Component Placement. Y Roberto le leía cuentos sobre aventuras en el bosque, algo que Lucas adoraba. Daniela, por su parte, se convirtió en la mejor amiga de su hermano. Pasaban horas jugando a las escondidas, construyendo fuertes con mantas y riendo como si nunca hubieran estado separados. Aunque Daniela aún cargaba con algo de culpa por lo que había pasado en el parque, Lucas le dijo un día, mientras jugaban, que no era su culpa, y eso la ayudó a sanar también.
Valeria fue sentenciada a 15 años de prisión por secuestro y complicidad en tráfico de personas. Durante el juicio de sentencia, pidió perdón a la familia Díaz, diciendo que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que su dolor la había llevado a tomar decisiones terribles. Ana y Roberto escucharon sus palabras en silencio, pero no podían encontrar compasión en sus corazones. Lo único que les importaba era que Lucas estaba a salvo, y que el hombre que lo había secuestrado, Carlos Méndez, también enfrentaría la justicia. Méndez fue condenado a 25 años de prisión, y las investigaciones posteriores revelaron que había estado involucrado en el secuestro de otros niños, lo que llevó a la reapertura de varios casos sin resolver. La ciudad, que había seguido el caso con atención, comenzó a hablar de la importancia de proteger a los niños y de no ignorar las señales de peligro. La historia de Lucas se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad puede salir a la luz. Los medios locales cubrieron el caso durante semanas, y la familia Díaz recibió mensajes de apoyo de personas de todo el país, muchas de las cuales habían pasado por situaciones similares y encontraron inspiración en la valentía de Lucas. Ana y Roberto, agradecidos por haber recuperado a su hijo, decidieron crear una fundación para ayudar a otras familias que buscaban a sus seres queridos desaparecidos. La llamaron La Voz de Lucas, en honor a la valentía de su hijo al hablar en el tribunal. A través de la fundación, ofrecieron apoyo emocional, recursos legales y campañas de concienciación, asegurándose de que otras familias no tuvieran que pasar por el mismo infierno que ellos. También trabajaron con las autoridades para implementar programas de prevención, como talleres para enseñar a los niños cómo reaccionar ante situaciones de peligro y sistemas de alerta más rápidos para casos de desaparición. Lucas, con el tiempo, se convirtió en un niño lleno de vida. Aunque las cicatrices de su pasado nunca desaparecerían por completo, encontró amor y seguridad en su familia. A medida que crecía, comenzó a interesarse por el dibujo, algo que Mariana había fomentado durante la terapia. Sus dibujos, que al principio estaban llenos de imágenes oscuras y aterradoras, se transformaron con el tiempo en escenas de felicidad. Su familia en un picnic, Daniela empujándolo en un columpio, Ana cantándole bajo las estrellas. Un día, mientras dibujaba, le dijo a Ana que quería ser artista cuando fuera grande, para pintar cosas que hagan feliz a la gente. Ana lo abrazó con lágrimas en los ojos, diciéndole que podía hacer lo que quisiera, porque siempre estarían a su lado. La familia Díaz también comenzó nuevas tradiciones para celebrar su reencuentro. Cada año, en el aniversario del día en que Lucas volvió a casa, organizaban una pequeña fiesta en el parque donde había sido secuestrado, transformando un lugar de dolor en uno de alegría. Invitaban a amigos, vecinos y otras familias que habían conocido a través de la fundación, y pasaban el día jugando, riendo y recordando lo lejos que habían llegado. Lucas, que al principio era tímido con los extraños, se volvió más abierto con el tiempo, corriendo por el parque con otros niños y mostrando el columpio que Daniela le había enseñado a usar. A medida que los años pasaban, Lucas comenzó a hablar más sobre su experiencia, pero siempre desde un lugar de sanación. Cuando tenía 12 años, participó en un evento de La Voz de Lucas, donde habló frente a una audiencia por primera vez desde el juicio. Con voz tranquila pero firme, contó cómo había encontrado el valor para decir la verdad en el tribunal y cómo su familia lo había ayudado a sentirse seguro de nuevo. Dijo que quería que otros niños supieran que no estaban solos, que siempre había alguien que los quería y que los buscaba, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Sus palabras conmovieron a todos los presentes, y Ana, Roberto y Daniela lo aplaudieron con orgullo desde la primera fila. La historia de Lucas también inspiró cambios más amplios. La ciudad implementó nuevas políticas de seguridad para los niños, incluyendo cámaras en los parques y programas educativos para padres y maestros. La Voz de Lucas
creció hasta convertirse en una organización nacional, ayudando a decenas de familias a reunirse con sus seres queridos y abogando por reformas legales para endurecer las penas contra el tráfico de personas. Ana y Roberto, que nunca imaginaron que su dolor se transformaría en un movimiento, encontraron consuelo en saber que el sufrimiento de su hijo había dado esperanza a otros. Lucas, mientras tanto, siguió creciendo rodeado de amor. A los 15 años, ganó un concurso de arte escolar con un cuadro que representaba a su familia bajo un cielo estrellado, con la inscripción «Estrellita, ¿dónde estás?», en la esquina. El cuadro fue exhibido en una galería local, y Lucas, al ver a tantas personas admirando su trabajo, sintió por primera vez que podía transformar su pasado en algo hermoso. Ana, Roberto y Daniela lo acompañaron a la exhibición, y mientras veían a Lucas hablar con los visitantes, supieron que su hijo había encontrado su voz, no solo en el tribunal, sino en la vida, y así, la valentía de un pequeño niño no solo le devolvió su familia, sino que también inspiró a una comunidad entera a luchar por la justicia y el amor. La historia de Lucas nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, la verdad tiene el poder de sanar, y que el amor de una familia puede superar cualquier obstáculo. Cada noche, cuando Ana cantaba «Estrellita, ¿dónde estás?», y Lucas se dormía con una sonrisa, la familia Díaz sabía que, después de todo el dolor, habían encontrado su propia estrella, el amor que los unía. Un amor que nada ni nadie podría apagar jamás. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Lucas? Comparte tu opinión, dale like y suscríbete para más historias conmovedoras. Nos vemos en el próximo video.